Buenos días, mi nombre es Daimil Yari Martínez de Oro del G5 y mi grupo y yo escogimos el tema frecuencia de uso de equipos de protección personal EPP y accidentes laborales. Entonces, en base a este tema se va a realizar todo nuestro proyecto. Les voy a explicar qué vamos a estudiar, por qué lo vamos a estudiar y por qué se realizó el estudio. Bueno, después de escoger el tema, que fue el que les dije anteriormente, lo que hicimos fue plantear qué preguntas queríamos hacerles a las personas que íbamos a encuestar que nos sirvieran para nuestro tema, para nuestro proyecto. Y las preguntas fueron las siguientes. Fueron 12 preguntas en total, pero las dos primeras fueron sobre datos personales como su nombre y su edad. La tercera pregunta dice, ¿en qué área de trabajo te desempeñas principalmente? Cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en actividades de riesgo en esta empresa? Quinta pregunta, ¿el EPP correspondiente a tu tarea, como casco, gafas, chaleco reflectante, etcétera, está disponible en la empresa cuando lo necesitas? Sexta pregunta, ¿consideras que el EPP proporcionado para tu tarea en términos de tamaño, calidad y protección? Séptima pregunta, ¿cuántas veces por semana usas el EPP correspondiente a tu actividad laboral habitual? Octava pregunta, ¿por qué no usas el EPP todas las veces que deberías? Solo responder si el uso es menor a la frecuencia de tus tareas de riesgo. Novena pregunta, ¿cuántos accidentes laborales has reportado oficialmente en la empresa durante el último año? Se consideran accidentes que requirieron atención médica o interrumpieron tu trabajo. Décima pregunta. En los casos en que tuviste accidente, ¿estabas usando el EPP correspondiente en ese momento? Pregunta número 11. ¿Consideras que el uso de EPP hubiese podido prevenir o reducir la gravedad de los accidentes que tuviste? Pregunta número 12. ¿Has recibido capacitación sobre el uso correcto y la importancia del EPP en esta empresa? Bueno, después de que planteamos las preguntas que íbamos a poner en nuestro cuestionario virtual, la manera en que realizamos nuestro cuestionario fue, lo realizamos en Google Forms y después se les mandó a los trabajadores vía WhatsApp, enlace vía WhatsApp, y después de que los trabajadores respondieran, lo que hicimos fue con la pregunta más relevante que nos sirve para nuestra tabla de frecuencias que tenemos que realizar ahora, fue la pregunta número 9 que dice, ¿cuántos accidentes laborales has reportado oficialmente en la empresa durante el último año? Entonces, esta fue la pregunta que utilizamos para realizar nuestra tabla de frecuencias que les presentaré a continuación. Antes de seguir con nuestra tabla de frecuencia, les voy a socializar los interrogantes que nos planteó el proyecto. El primero dice, ¿qué voy a estudiar? Bueno, vamos a estudiar la relación entre la frecuencia semanal de uso de equipos de protección personal y la cantidad de accidentes laborales reportados por trabajadores en el último año. Segundo interrogante, ¿dónde voy a realizar el estudio? Bueno, el estudio lo realizamos en una empresa de construcción local del COPEI Cesar, que cuenta con personal dedicado a tareas de obra civil, albañilería y manejo de maquinaria pesada. Tercer interrogante, ¿para qué realizo el estudio? Bueno, el estudio lo realizamos para identificar si existe una relación entre el uso adecuado y frecuente del EPP y la reducción de accidentes laborales, con el fin de proponer estrategias de capacitación y cumplimiento que mejoren la seguridad en el trabajo. Bueno, los elementos básicos que utilizamos para el estudio son población. Los trabajadores que usamos para el estudio fueron en total 30, que era lo mínimo para nuestro proyecto, que desarrollan actividades en áreas de riesgo como obra civil, manejo de herramientas y maquinaria pesada. La muestra fueron 30 trabajadores seleccionados por muestreo aleatorio simple, garantizando representación de diferentes áreas de trabajo, permitiendo así obtener datos confiables sin necesidad de encuestar a toda una población. La variable de estudios. La variable de estudio es la característica o cualidad que se va a observar, medir o investigar en cada elemento de la muestra. Número 1. Frecuencia de uso de EPP.
Es el número de veces que se usa EPP por semana, que es una variable cuantitativa discreta. Número 2, cantidad de accidentes laborales. Número de accidentes reportados en el último año, que es una variable cuantitativa discreta también. Tipo de variable. Ambas variables son cuantitativas discretas, ya que toman valores numéricos enteros y contables. Bueno, ahora sí llegamos a nuestra tabla de frecuencia y como dije anteriormente, la tabla de frecuencia la realizamos en base a la pregunta número 9 de nuestra encuesta. Lo que hicimos fue lo siguiente, ya que en total la muestra la cogimos de 30 personas, entonces dice número de accidentes. Las opciones que dimos en la pregunta fueron las siguientes. Las opciones que utilizamos para esta pregunta fueron 0, 1 y 2. Y en total 30 personas. Frecuencia. Esto quiere decir que de las 30 personas, 20 escogieron la opción número 0, 7 escogieron la opción número 1 y 3 escogieron la opción número 2, que en total son 30 personas. Bueno, entonces aquí el gráfico nos muestra que para 0 personas obtuvimos 66.7%, lo que quiere decir que son 20 personas. Para una respuesta, el gráfico nos muestra que fueron 23.3%, lo que quiere decir que fueron 7 personas. Y para la respuesta número 2, el gráfico nos muestra que fue el 10.0%, lo que quiere decir que son 3 personas, que en total son las 30 personas. Las demás columnas, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada, se calcularon siguiendo las fórmulas estándar de la tabla de distribución de frecuencia que vimos en clase. Bueno, aquí les estoy mostrando más de cerca nuestra tabla de distribución de frecuencia. Buenos días, mi nombre es Natalie Serrano y hoy les voy a hablar un poco más sobre lo que mi compañera anterior explicó. Les voy a hablar un poco sobre la medida de tendencia central, que quiere decir sobre la media aritmética, que es el procedimiento. Hablemos un poco sobre la media. En la media se calcula sumando todos los valores dividiendo, es decir, el número total de las observaciones. Mediante esto tenemos los datos agrupados en una tabla de frecuencia que ya se las voy a realizar con la siguiente fórmula. Bueno, la siguiente fórmula es la siguiente. X igual Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a calcular la frecuencia o la tabla anterior que nuestra compañera explicó. Quiere decir, cálculo igual, entre paréntesis, 0.20 igual 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a sumar esto. 0 más 7 más 6 igual 13. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente vamos a hacer es
utilizando esta fórmula, que va a ser x igual 13 dividido entre 30, que esto es igual a 0.4. Bueno, esta interpretación de la media que acabamos de ver es el promedio de accidentes laborales. ¿Cómo así? Que es 0.43. Fueron los accidentes reportados por trabajadores durante el último año. Estos surgieron por el promedio de todos los trabajadores de la muestra reportada en un año en un accidente. Ahora vamos a hablar un poco sobre la mediana. La mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados para encontrar la tabla de frecuencia que explicó nuestra compañera anterior. Primero vamos a necesitar encontrar la posición en donde está la mediana. Quiere decir que el cálculo posiciona la mediana. ¿Cómo así? 30 dividido entre 2 da igual a 15. Entonces, ahora que buscamos en la columna de la frecuencia, vamos a buscar esto. ¿Por qué lo vamos a buscar? Porque es el valor que sea igual, es el valor que es igual a mayor a 15. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fa la F y la A para que es igual a 0 es 20. Entonces, esto es mayor o es igual a 15. La mediana se encuentra en una categoría mediana de 0. La interpretación de la mediana es un accidente laboral reportado 0. ¿Qué quiere significar esto? Que es menos de 50%. Entonces, los trabajadores de la muestra reportaron 0 accidentes laborales en el último año. Ahora vamos a hablar sobre la moda. La moda es el valor que aparece en un conjunto de frecuencias con un conjunto de datos. El cálculo es el que observamos en la frecuencia F, quiere decir en la tabla anterior de nuestra compañera. El valor más alto es el 20. ¿Por qué es el 20? Porque corresponde a
0 accidentes a 0 accidentes. Entonces, quiere decir el 50%, el 50% da la muestra de reportados 0 accidentes en el último año. Bueno, la moda. Ahora vamos a hablar sobre la moda y terminamos. La moda es el valor que aparece en la mayor frecuencia, que es un conjunto de datos. Los cálculos son los que observamos en la frecuencia F. El valor más alto es 20. ¿Por qué es 20? Porque corresponde a 0 accidentes. 0 accidentes. Entonces, la moda es igual a 0, ¿cierto? Entonces, interpretando la moda, que un accidente laborales reportado es 0. Entonces, todo esto indica que la categoría más común entre los trabajadores encontramos en no reportar ningún accidente laboral durante el último año. En resumen, todo esto. Entonces, en resumen, este reporte, tanto la mediana como la moda son 0. La mediana baja 0,43. Entonces, en resumen, esto sugiere que la mayoría de los trabajadores se encuentran experimentando muy poco o ningún accidente laboral reportado. Estos resultados iniciales nos indican que al parecer son positivos para iniciar en los términos de seguridad laboral en nuestra empresa, de la seguridad laboral en la empresa de la muestra. Muchas gracias. Mi nombre es Yesenia María Taborda Lara y a continuación seguiremos con el análisis estadístico de nuestro proyecto investigativo, en donde calcularemos las medidas de dispersión. Estas nos ayudarán a entender qué tan variados y dispersos están los datos de los accidentes laborales reportados. Para este análisis, pues, tendremos en cuenta la tabla de distribución de frecuencia, recordando que la media que se calculó fue de 0,43. Entre las medidas de dispersión que estaremos analizando, encontraremos el rango, la varianza y la desviación estándar. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos. En este caso, el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 2. Entonces, para calcular el rango, utilizamos la fórmula rango, valor máximo menos valor mínimo. Esto sería en la tabla de frecuencia, encontramos que el valor máximo es 2 y el valor mínimo es 0.
para encontrar el rango. El rango de 2 indica que la variación máxima en el número de accidentes reportados entre los trabajadores encuestados es de 2 accidentes, es decir, la diferencia entre el trabajador con más accidentes y el trabajador con menos accidentes es 2. A continuación estaremos analizando lo que es la varianza. La varianza mide la dispersión promedio de los datos con respecto a la media. Para calcular la varianza tenemos que realizar la fórmula varianza, que es igual a los datos por la frecuencia sobre el número de datos. ¿Cómo encontramos estos valores para poder despejarlas? Nosotros hicimos una tabla donde encontramos los datos recolectados, la frecuencia de cada dato, y esto los vamos a ir despejando. Por ejemplo, para encontrar X realizamos la resta de los datos encontrados menos la media que ya se calculó anteriormente, que la vamos a tener a la mano porque la vamos a estar utilizando, nunca va a cambiar, que es la media de 0,433. Esto nos daría un valor de menos 0,433 y así sucesivamente vamos a sacar las de los demás datos. En el caso de un accidente reportado menos la media, que es de 0,433, esto nos estaría dando 0,567. Despejaríamos la del otro dato, que sería 2 menos 0,433. Nos daría el resultado de 1,567. Y así, y aquí tenemos el valor de X. Entonces ahora para sacar X y menos X al cuadrado, cogemos el valor que ya tuvimos anteriormente al cuadrado, que nos estaría dando menos 0,433 al cuadrado, nos estaría dando 0,187. Tenemos la del otro valor, que sería 0,567 al cuadrado. Esto nos da 0,321. Y el otro dato que nos da es 2 accidentes reportados. Que es 1,567 al cuadrado. Esto nos da un valor de 2,456. Y aquí tenemos ya los datos de X sub i al cuadrado.
Aquí tenemos los datos. Ahora, en la fórmula, para seguir despejando la fórmula, vamos a encontrar x sub i al cuadrado por f. ¿Qué realizamos? Los datos que acabamos de encontrar de x sub i al cuadrado, en este caso el del primer dato, que es 0,187 por la frecuencia. ¿Dónde encontramos la frecuencia? Acá en la tabla. El primer dato que tenemos es que la frecuencia es 20. Entonces 0,187 por 20. Esto nos da un total de 3,74. Y así hacemos los demás. Los del segundo dato, que son 0,321 por la frecuencia. En este caso la frecuencia de los datos son 7. Esto nos estaría dando un total de 2,247. 0,321 por 7 es igual a 2,247. La del tercer dato encontramos que nos dio 2,456. Entonces 2,456 por la frecuencia que tenemos acá en la tabla, que es de 3. 2,456 por 3 nos estaría dando 7,368. Entonces, con estos datos que obtuvimos aquí, que ya despejamos en la fórmula, que nos da x sub i al cuadrado por la frecuencia, ahora sí, con estos datos agrupados que tenemos acá, podemos despejar la fórmula. Ahora vamos a despejar la fórmula. Varianza al cuadrado es igual a la sumatoria, que en este caso serían los datos que ya encontramos, 3,74 más 2,247 más 7,368. Esto nos estaría dando un total de 13,355. Ahora seguimos despejando la fórmula. Varianza al cuadrado es igual a 13,355 sobre el número de datos, que en este caso son 30, como podemos ver acá en la tabla de frecuencia, y esto lo estaríamos dividiendo. Esto nos 13,355 entre 30 nos está dando un resultado de 0,445, que es un valor aproximado de nuestra varianza. La varianza es aproximadamente 0,445. Este valor numérico por sí solo no es fácil de interpretar directamente en unidades de accidente. Sin embargo, un valor de varianza relativamente bajo, considerado que los datos van de 0 a 2. Sugiere que los datos no están muy dispersos y se agrupan bastante alrededor de la media. Bueno, ya que encontramos la varianza, vamos a hablar sobre lo que es la desviación de estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y es la medida de dispersión más utilizada.
ya que estas mismas unidades que los datos originales. Para realizar el cálculo de la desviación estándar, utilizamos la siguiente fórmula. Varianza es igual a la raíz cuadrada de la varianza cuadrada. Esta es la fórmula, entonces vamos a realizar la raíz cuadrada de varianza. ¿Dónde tenemos varianza? Aquí tenemos el resultado de la varianza. Entonces, varianza al cuadrado nos está dando 0,667 aproximadamente. Aproximadamente 0,667 accidentes. Esto significa que en promedio el número de accidentes laborales reportados por los trabajadores se desvía aproximadamente 0,667 accidentes de la media, que es 0,43 accidentes. Un valor bajo de desviación estándar comprobado con el rango de los daños de los datos refuerza la idea de que los datos están concentrados y hay poca variabilidad en el número de accidentes reportados entre los encuestados. En resumen, las medidas de dispersión, como son el rango, la varianza, la desviación estándar, son relativamente bajas. Esto indica que existe una baja variabilidad en el número de accidentes laborales reportados por los trabajadores de la muestra. La mayoría de los trabajadores se concentran en el rango de 0 a 1 accidentes reportados, lo que sugiere una consistencia en la baja incidencia de accidentes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Oscar Yamil Pacheco y sigo con la continuación de la explicación. Conclusiones del estudio estadístico. La baja incidencia de los accidentes laborales. La mayoría de los trabajadores encuestados no reportaron ningún accidente laboral en los últimos años. La moda y la mediana de los accidentes reportados son ceros y el 66.7% de los participantes indicó no haber tenido ningún accidente. Esto sugiere una baja ocurrencia de accidentes reportados dentro de la población muestrada, lo cual es un indicador positivo para la seguridad laboral. Concentración de datos alrededor de cero. La medida aproximadamente de 0,43 accidentes por trabajador junto a una baja desviación estándar de 0,67 indica que los datos están fuertemente concentrados alrededor de 0 accidentes. Esto significa que no solo la mayoría de los trabajadores no reportaron accidentes, sino que aquellos que sí lo hicieron reportaron un número muy bajo, principalmente 1 o 2, lo que se traduce a una escasa variabilidad en la frecuencia de accidentes reportados. Homogeneidad de la experiencia de accidentes reportados. Las medidas de dispersión, rango de 2, varianza de 0,445 y desviación del 0,667 son relativamente pequeñas en relación con los valores posibles de 0 a 2 accidentes. Esto implica que la experiencia de los trabajadores en cuanto al reporte de accidentes es bastante homogénea, con una tendencia clara hacia la ausencia de incidentes, lo que podía reflejar una buena cultura de seguridad, una subnotificación en caso de accidentes menores. Muchas gracias.